Muy bien, queridos hermanos. Marcos capítulo 11, versículo 19, perdón, versículo 12 al 19. Continuamos con la predicación expositiva del Evangelio de Marcos. El título de este sermón, como ya pudieron ver en la invitación, es Las consecuencias de jugar con lo sagrado. Básicamente el pasaje, como hemos visto en la lectura que hicimos durante el tiempo de adoración, es un pasaje que tiene dos partes claramente definidas en las traducciones que nosotros tenemos de las Escrituras. Por lo general está dividido en dos secciones o en dos partes. La maldición de la higuera se titula en la Reina Valera 60 y la última porción de texto que vamos a ver se titula La purificación del templo. Es interesante notar que la maldición de la higuera, puntualmente, es uno de los escenarios o episodios más sorprendentes, o podríamos decir también desconcertantes que nosotros encontramos en el relato de Marcos, porque lo que se ve a primera vista es una reacción aparentemente desmesurada de nuestro Señor Jesucristo, una reacción un tanto tal vez impulsiva, es lo que nosotros podemos ver a primera vista cuando leemos el texto. Una reacción hacia quién, hacia un árbol, hacia una higuera, que dice el texto que no tenía fruto, el texto que acabamos de leer. Y Marcos es claro en el pasaje porque enfatiza la idea de que estaba en fuera de temporada, básicamente, por eso no tenía fruto. De hecho, este es el único pasaje de los evangelios en donde nosotros vamos a ver que el Señor Jesucristo se desata, digamos, de él poder en forma de milagro, pero no para hacer un bien, podríamos decir, sino para hacer algo que resulta en destrucción. Siempre vemos a él dándole la vista a un ciego, trayendo vida a Lázaro en este caso, en el caso que veíamos la semana pasada, o haciendo algún milagro que restaurando la vida, la salud de una persona. Acá vemos que se desata poder del Señor para hacer un milagro, pero no es precisamente para restaurar, sino para destruir. Y como les dije antes, en el verso 13 específicamente, que ya hemos leído, Marcos aclara que no era el tiempo de higos. Sin embargo, Jesús parece estar tan molesto con esa higuera que la maldice para que ese árbol nunca más vuelva a tener fruto. Y en esta introducción al sermón hay preguntas o planteos que nosotros podemos hacernos cuando leemos este pasaje. ¿Cómo, por ejemplo, podemos conectar a este Jesús de Marcos 11, capítulo 12 y 3, Marcos 11, versículos 12 y 13? ¿Cómo podemos conectar esa figura, esa imagen de Jesús, con ese Jesús que nosotros venimos viendo durante su ministerio, un hombre manso, un hombre humilde, un hombre que mostró en reiteradas oportunidades compasión, misericordia, paciencia a lo largo de su ministerio? Podemos hacernos preguntas tales como, ¿por qué Jesús maldijo esta higuera? ¿Cuál fue la razón detrás? ¿Dónde radica la importancia de este pasaje? Siempre decimos la predicación expositiva nos obliga en cierta manera a estudiar todo el consejo de Dios, todo el texto, nos hace, a los que predicamos, nos hace esclavos del pasaje. Porque claramente te podría ser un pasaje que uno podría saltar en el relato del Evangelio de Marcos. Sin embargo, la pregunta pertinente es ¿por qué es tan importante para nosotros hoy esta porción de las Escrituras? ¿Qué tiene que ver lo que está siendo relatado en nuestro texto con un título tan sugerente como, por ejemplo, las consecuencias de jugar con lo sagrado? Bueno, todos esos planteos, todos esos interrogantes que pueden surgir cuando leemos el pasaje, van a ser respondidos a la luz del contexto, a la luz de lo que está sucediendo en esencia allí, en este escenario que nos plantea el Evangelio de Marcos. Nosotros la semana pasada vimos la llegada, la entrada triunfal, decíamos, del Señor Jesucristo a Jerusalén. Un evento, decíamos, que va a marcar lo que sería ya el final de su ministerio terrenal. Es cuestión de días para que el Señor termine allí en una cruz. Él llega a Jerusalén en ese domingo de Ramos, como se lo conoce. 4 días más tarde, Jesús va a ser condenado a morir en la cruz del Calvario, en plena celebración de la fiesta de Pascua, una fiesta muy,
particular y muy importante para la nación judía. Vimos también, recordando un poquito lo que estudiamos la semana pasada, vimos que muchas personas aclamaban a Jesús. Él recibe una ovación tremenda cuando entra a Jerusalén. Dice que la gente echaban palmas, mantos en el camino, iban adelante y atrás, personas gritando, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma semana, lamentablemente, muchos de los que estaban gritando, Hosana, sálvanos Dios, era el significado, muchos iban a pedir a gritos que Él sea crucificado. Y decíamos que el Señor podía ver, Él sabía eso, Él conocía los corazones de esas personas, Él sabía que esa ovación que estaba recibiendo, todo ese fervor religioso, podríamos decir de alguna manera, de ninguna forma concordaba con la realidad del corazón, la condición de estas personas. Y ustedes recordarán que sobre el final del sermón pasado nosotros vimos que Lucas, en su relato paralelo, dice que en ese momento el Señor lloró. No lo menciona Marcos, pero sí lo menciona Lucas. Lloró sobre Jerusalén. Jesús lloró, decíamos, porque él estaba viendo, estaba contemplando la religión vacía de su pueblo, la incredulidad de esa gente, el duro corazón que tenían los israelitas, a pesar de todos esos gritos de ovación, de aclamaciones que hacían a favor de su persona, el Señor podía ver que ellos tenían un corazón endurecido. El Señor llora por las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel. Hicimos mención, vimos que era cuestión de tiempo para que las consecuencias lleguen a esta nación por haber despreciado y rechazado a su rey, a su Mesías. Hablamos mucho de este concepto de Cristo como rey. El juicio de Dios se haría evidente sobre Israel en cuestión de tiempos. Y es en ese estado de ánimo, es en esa condición, es en ese contexto que el Señor se retira de Jerusalén, decíamos, para pasar la noche en Betania con sus discípulos, pero al siguiente día, el lunes en la mañana, leímos que Él regresa otra vez a Jerusalén, y ahí es cuando ocurre este episodio, este encuentro con la higuera. Él y sus discípulos regresando a Jerusalén y se encuentran allí con esa higuera. Así que vamos a ver detenidamente el relato de la higuera. Podríamos definirlo en dos porciones grandes o importantes, la higuera y el templo. Y vamos a ver qué sentido tiene todo eso en el pasaje que estamos estudiando. Dice el verso 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Hasta ahí el relato. Nosotros tenemos que entender detalles que son importantes para poder ir más allá en profundidad en el texto, hermanos. El árbol de higuera, los árboles de higuera, eran muy apreciados. Israel no tiene, viste que hay algunas naciones que tienen árboles nacionales. Bueno, Israel, si vos buscás el árbol nacional de Israel, te sorprendería porque no tiene un árbol nacional como lo tiene nuestro país, pero el algarrobo es muy importante en la nación de Israel. Si vos buscas esa información hoy vas a encontrarte con ese dato de color, pero la higuera en la historia de Israel, en la historia de esta nación, tenía un valor muy significativo. Eran muy comunes encontrar árboles de higuera en Israel, eran muy apreciados por los judíos. Los higos más grandes y los higos más maduros se cosechaban, por ejemplo, en los meses de agosto a octubre, pero este incidente o este encuentro que el Señor tiene con esta higuera, nosotros sabemos que está ocurriendo en la semana de Pascua, es decir que en términos de tiempo estamos parados en el mes de abril. Falta mucho todavía para el periodo de agosto-octubre, que es donde se cosechan los frutos. Sin embargo, dicen los que saben, que para esta época, o sea, estamos posicionados en abril, para fin de marzo,
que sería la primavera allí en Israel, algunas clases de higuera producían unos frutos que eran comestibles. Y esos frutos salían juntos con las hojas. Cuando empezaba a reverdecer la planta o el árbol, salían también allí unos frutos. Cuando una higuera tenía muchas hojas en esa época del año, pero no tenía ningún tipo de fruto, eso era un indicador de que esa planta iba a ser estéril durante el año. Es decir, que no iba a dar grandes frutos en el periodo de agosto a octubre. Algo no andaba bien con una planta que estaba reverdeciendo en primavera, pero que no tenía ese fruto que salía junto con las hojas. Eso era un síntoma de que la planta estaba enferma, de que había un problema. Probablemente o se estaba pudriendo por dentro, aunque no mostrara ese síntoma por fuera, o se estaba secando por dentro. Por fuera parecía que estaba todo bien, pero era un síntoma. No hay fruto junto con las hojas en periodo de primavera, hay algo serio que está pasando. Y eso es lo que sucede con la higuera que el Señor está viendo, que el Señor está contemplando. Estaba llena de hojas, pero no tenía ningún fruto. O sea, en otras palabras, podríamos decir que este árbol estaba como dando una imagen para el que no sabía, podía pensar que esto, bueno, iba a dar terribles frutos, pero prometía mucho, un árbol que prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer porque se estaba secando, se estaba pudriendo por dentro. La fachada se veía muy bien, estaba llena de hojas, pero era completamente estéril. ¿Y qué es lo que decide el Señor Jesucristo? Convertir esa higuera en una especie de parábola visual, en una especie de enseñanza visual bien gráfica, ¿no? Como una imagen profética de lo que iba a suceder lamentablemente con la nación de Israel. Esa iba a ser la consecuencia de haber rechazado al Mesías, de haber rechazado al Rey, a Cristo, de haber jugado con lo sagrado, y ahora vamos a entender el porqué de esa expresión. Lo que está haciendo Jesús era algo muy común entre los profetas del Antiguo Testamento. Ellos usaban objetos, usaban imágenes muy visuales, digamos, para transmitir sus enseñanzas proféticas. En este caso, el Señor Jesucristo está usando la higuera en una forma simbólica para referirse a la nación de Israel, porque esta era una figura que los judíos conocían muy bien. Yo les decía que la higuera era un árbol muy importante para la nación. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, una higuera fructífera era un símbolo de la bendición de Dios. Y una higuera estéril era un símbolo de juicio y de condenación. Por ejemplo, el profeta Jeremías, en el capítulo 8, en el versículo 13, ahí nosotros podemos leer, si pueden buscarlo, van a ver que Dios le dice a la nación de Israel lo que va a ocurrir debido a su rebeldía, debido a su pecado. Dice Jeremías 8:13, con toda seguridad los consumiré. No habrá más cosecha de higos ni de uvas. Todos sus árboles frutales morirán. Todo lo que les di pronto se acabará. Yo, el Señor, he hablado, está diciendo el profeta Jeremías. Y el Señor Jesucristo usa esta misma figura en una de sus parábolas para hablar de la futura condenación de Israel. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 6, hay palabras muy sugerentes, hermano. Verso 6 dice del capítulo 13 de Lucas, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Fíjense la figura de relevancia que tiene el árbol de higuera. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Se dan cuenta con la similitud de nuestro pasaje? Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años, fíjense, ¿cuánto tiempo duró el ministerio del Señor? 3 años, 3 años y medio. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lo que el Señor está profetizando en nuestro pasaje, hermanos,
es que había llegado el tiempo de cortar la higuera. Era el momento de cortar la higuera. Israel había pasado, podríamos decir, el límite de la paciencia de Dios, si pudiéramos hablar en esos términos, y la necedad de este pueblo, de esta nación, había llegado a su punto límite. En Marcos capítulo 11, verso 20, ahí el versículo 20 de nuestro texto, que no lo vamos a estudiar hoy, dice que la higuera que Jesús maldijo ese día se secó desde la raíz. Y lo mismo iba a suceder lamentablemente con la nación de Israel por causa de su pecado, dijimos, por causa de su religiosidad vacía, por causa de su incredulidad. Si nosotros nos quedamos y hacemos una pausa o un paréntesis en esta instancia del sermón, en esta instancia de la lectura del texto, si nosotros paramos en este punto y vemos la maldición de la higuera únicamente en relación a lo que sucedió con el pueblo de Israel hace 2000 años, estaríamos perdiendo de relevancia, estaríamos perdiendo la relevancia, la importancia de esta historia para nosotros hoy. O sea, seríamos injustos con el texto si nosotros pensáramos que esto solamente es para esa generación de judíos hace 2000 años. Miren cuál era el contenido de la predicación de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, verso 10, dice la Reina Valera 60, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, dice esta traducción. La Nueva Traducción Viviente va a decir el mismo pasaje. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego, dice Juan el Bautista. Juan no se refería únicamente a judíos, sino que todo árbol que no dé buen fruto, dice la Escritura, será cortado. Eso tiene implicaciones serias para nosotros hoy, para aquellos que nos consideramos creyentes, seguidores de Cristo. Lo que está diciendo este texto significa que todo aquel que profesa ser creyente, pero que no está dando los frutos que evidencian una verdadera conversión, esa persona, dice la Escritura, está en peligro de ser cortado. Y el texto es claro, está en peligro de ser arrojado al fuego. Por más duro que suene, esa persona que no tiene frutos que evidencian una verdadera conversión, pero esa persona dice ser creyente, dice ser un árbol que da fruto, está en peligro de terminar en el infierno, por más duro y fuerte que eso suene. Independientemente de quién seas, independientemente de tu familia, si sos un niño que naciste con padres cristianos, independientemente de quién sea tu esposo, tu esposa, independientemente de la iglesia a la cual vos pertenezcas, independientemente de la cantidad de ministerios que vos tengas o la cantidad de cosas o actividades que hagas, o independientemente de cuán bien prediques. Fíjense la dureza de estas palabras. Mateo 7, hermanos, es uno de los pasajes más duros, más confrontadores que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Mateo 7, 21 va a decir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, fíjense, quiero que presten atención, a ver si hay alguien en este lugar que pueda decir, ese texto no es para mí, o yo estoy excluido de ese texto. Miren lo que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo creo que todos los que estamos en este lugar alguna vez hemos emitido, Señor, nos hemos dirigido a Dios como nuestro Señor. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, fíjense estas personas, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, nunca, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es un pasaje muy duro, hermanos, porque habla de personas
que estaban profetizando, habla de personas que estaban echando fuera demonios, personas que estaban haciendo muchos milagros. Y Jesús dice que en el día del juicio Él les dirá, yo nunca los conocí, ustedes nunca fueron míos, nunca me pertenecieron. Cuando estaban echando demonios, ustedes no pertenecían a mí, cuando estaban profetizando, cuando estaban haciendo milagros y cuando estaban haciendo tantas otras cosas en mi nombre, nunca fueron míos, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor insistió en este asunto más de una vez durante su ministerio terrenal. ¿Por qué, hermanos? Porque es un peligro muy real para los que profesan ser creyentes, pero que no viven como si lo fueran. Es un peligro muy real que esas personas terminen siendo cortadas y echadas en el fuego. Es un peligro muy real que esas personas terminen, lamentablemente, en la condenación eterna. Esa es la advertencia de la palabra de Dios. El árbol se conoce por sus frutos, dice el Señor Jesús en Mateo 12:32. No por las hojas, no por lo verde que esté en primavera, no por el follaje, no por lo bien que se vea por fuera. El árbol se conoce por sus frutos. Esta higuera de nuestro texto se veía muy bien a la distancia, pero estaba podrida, estaba seca por dentro, por lo cual el Señor Jesucristo la maldijo. Este pasaje no habla de una persona que rechaza a Dios, de una persona que se considera atea. Este pasaje no habla de una persona que vive una vida entregada de los placeres terrenales de este mundo. No, no está hablando de una persona inmoral. ¿Por qué? Porque este pasaje ¿de quién habla? Este pasaje habla de la nación de Israel, dijimos. La nación de Israel profesaba creer en el Señor. Ellos profesaban creer en el Dios vivo y verdadero. No cantaban cuán grande es Él, pero cantaban otras canciones. Ellos creían, ellos profesaban creer. Ellos profesaban tener la palabra de Dios en alta estima, las sagradas escrituras. Pero este pasaje nos enseña a todos en este lugar que Israel tenía un problema de raíz que no le permitía producir los frutos que se esperaban de esa nación. Había un problema de raíz. Y la pregunta es, ¿cuál era ese problema? ¿Cuál era el problema de los israelitas? Y de eso nos habla la segunda parte de nuestro pasaje que está en el verso 15 en adelante, que en nuestras Biblias se titula La purificación del templo. Ahora vamos a ver cómo tiene mucho sentido estos dos pasajes y cómo están conectados el uno con el otro. Vinieron pues a Jerusalén. Termina ese episodio de la higuera, llegan finalmente a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Verso 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Yo siempre digo que tenemos que usar un poco la imaginación, porque hay cosas que nosotros no podemos entender lamentablemente, hermanos, porque hay detalles, hay situaciones, episodios en las Escrituras que como no hemos vivido, siempre yo hablo acerca de la esclavitud. Nosotros podemos saber intelectualmente, pero nunca vivimos, no sabemos lo que es ser esclavo. Nunca tuvimos un esclavo, nunca fuiste esclavo en el sentido social, ¿no es cierto? Hablando. Bueno, acá es algo muy parecido. Yo no sé si vos te podés imaginar al Señor Jesucristo en el templo. Buscá, se me pasó por la cabeza buscar una imagen del templo para que ustedes vean, tengan de manera gráfica en sus mentes, pero la pueden buscar después en sus casas. ¿Te imaginás al Señor parado ahí impidiendo, no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno? Imagínate lo que significó para el Señor ver la realidad, la situación, la condición en la que se encontraba el templo, un lugar sagrado. Es sumamente difícil para nosotros hoy entender lo que significaba el templo, lo que significaba ese lugar para un judío en los días del Señor. Es muy difícil, es muy complejo. El templo en Jerusalén, hermano, era el eje, podríamos decir, alrededor del cual giraba toda la vida nacional de Israel. O sea, no era un lugar común y corriente, no era como una iglesia en sí, no. Era un lugar
clave, era un lugar transversal a toda la nación, toda la vida nacional, toda la vida religiosa de la nación. Ese edificio simbolizaba la presencia de Dios, nada más y nada menos, en medio de ello. Muchos países nacionalistas tienen su bandera, ¿no es cierto? Y vas a ver la bandera de ciertos países en todos lados, en cualquier lugar, en cualquier medio, en cualquier prenda de ropa. Lo que le daba identidad al judío era el templo. Eso era lo que le daba un sentido de pertenencia, de identidad con su nación, el templo de Dios. El templo era el lugar donde ellos podían encontrarse con Dios, donde ellos se reconciliaban con Él a través de los sacrificios que habían sido ordenados en la ley de Moisés. Esa semana era clave porque en esa semana iba a ocurrir la mayor cantidad de sacrificios. Todo ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento estaba diseñado para hacerle ver al pueblo de Dios que Él no toma el pecado a la ligera, que no hay reconciliación con Dios a menos que muera un cordero inocente. Y todo eso iba a ocurrir en el contexto del templo allí en Jerusalén. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y la existencia del templo, hermanos, para un judío era un recordatorio de que ellos no podían acercarse a Dios a menos que alguien pague sus cuentas pendientes con la justicia perfecta de Dios por causa de sus pecados. Pero lamentablemente lo que el Señor está observando, lo que el Señor está viendo, es que los mismos líderes religiosos que debían enseñar estas verdades al pueblo, ellos mismos terminaron corrompiendo ese lugar, terminaron profanando ese lugar, un lugar destinado a la adoración, un lugar destinado a la reconciliación. Repito lo que le dije antes, usen su imaginación para poder entender lo que está viendo, lo que está observando ese lunes que el Señor llega allí a Jerusalén, que entra al templo. Todo el patio exterior del edificio del templo, donde está ocurriendo toda esta serie de profanaciones, por decirlo de alguna manera, imagínense, el patio exterior era muy grande, era un espacio físico muy grande. Era conocido como el atrio de los gentiles. Y esto, más allá de que parezca historia y demás, no quiero que te aburras, quiero que pongas tu atención acá porque es sumamente importante. Todo este desastre está ocurriendo en todo el templo, pero especialmente en el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles era el único lugar permitido para aquellos que no eran judíos, para aquellos que pertenecían a otras naciones, pero que creían en el Dios de Israel. Dios había dispuesto, hermanos, y esto es precioso, porque esto habla de nosotros, habla de nuestra realidad, habla de tu condición. Dios había determinado que los gentiles tuvieran la oportunidad de acercarse a Él, que pudieran acercarse a su templo, a su casa y conocer verdaderamente al Dios vivo y verdadero. Pero los líderes religiosos de la nación, ellos tomaron una decisión terrible, una decisión increíble. ¿Qué es lo que hicieron? Comenzaron a usar ese espacio, el atrio de los gentiles, esa parte del patio del templo destinada a los gentiles. Los líderes decidieron usar ese lugar para colocar puestos de ventas, donde se vendían animales para el sacrificio, lo que iba a ocurrir el día viernes. Ustedes tienen que recordar, hermanos, que esa semana se celebraba la fiesta de Pascua. ¿Y se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? La población de Jerusalén se triplicaba. Llegaban miles y miles de peregrinos que venían de toda parte del imperio a presentar sus sacrificios, el sacrificio del Cordero Pascual. Y dicen algunos historiadores, entre ellos Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, dicen que hubo un año, por ejemplo, donde durante la fiesta de la Pascua se vendieron en los atrios, en ese lugar que está contemplando el Señor, alrededor de 250.000 corderos para el sacrificio. Ponete a pensar, 250.000 corderos, era un negocio muy rentable. ¿Te das cuenta de lo que estaba ocurriendo? Imagínense el templo del Señor, el atrio de afuera, la gente, la multitud que seguramente había allí en ese lugar, la bulla, el griterío, cada cual tratando, cada uno de los vendedores ahí tratando de traerlo hacia
hacia su lugar para ofrecerle el mejor animal, para ofrecerle la mejor oferta. Y todo eso con el agravante, hermanos, de que los sacerdotes, los líderes, los quienes debían enseñar estas verdades al pueblo, ellos eran los dueños de la mayoría de esos puestos de venta. Claramente se ha distorsionado, la perversión ha llegado a un nivel límite, a un punto límite, como decíamos antes. El templo parecía cualquier cosa, menos un lugar de adoración, donde se invitaba a todo el mundo, incluidos los gentiles, a venir a la presencia del Señor. Entonces se entiende con todos estos datos lo que está provocando la indignación, la reacción del Señor Jesús. Dice el verso 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿No está escrito eso? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es fuerte el lenguaje que el Señor está usando. Jesús está citando dos pasajes del Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes no leyeron a los líderes religiosos. Le está diciendo, ¿acaso ustedes no leyeron las Escrituras? ¿No conocen las Escrituras? En las Escrituras, en la palabra de Dios que ustedes dicen honrar, que ustedes dicen tener en alta estima, ¿no saben acaso lo que dice acerca de lo que están haciendo? En Isaías 56, versos 6 al 7, se anuncia explícitamente que el propósito del templo, hermanos, era atraer, y escuchen bien esto, atraer a personas de todo el mundo para que conocieran al Dios vivo y verdadero. Isaías 56, versículo 6 dice, y los hijos de los extranjeros que sirvan a Jehová para servirle, esto es el glorioso evangelio de Cristo, hermano. Los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice el Señor, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué razón? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solo para Israel, para todas las naciones. Ahora, esto tiene mucho sentido cuando nosotros pensamos o recordamos el llamado que Dios hace a Abraham. ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham cuando lo llama? Que va a ser de él, ¿qué cosa? Una gran nación. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán, dice, benditas en ti todas las familias de la tierra, todos los pueblos, todas las naciones, dicen otras traducciones. Israel, hermanos, nunca estuvo supuesta a ser una nación exclusivista, como ellos pensaban que eran. En el plan de Dios siempre estuvo que Israel sea un instrumento a través del cual Dios sería dado a conocer a todas las familias de la tierra, a todos los pueblos, a todas las naciones. Pero Israel perdió de vista ese propósito, ese llamado, su razón de ser como pueblo de Dios, al punto, hermano, de llegar a esta instancia en ese día, en ese lunes donde está el Señor allí presente, al punto de convertir el atrio de los gentiles en un mercado, en una distorsión, una perversión total. Y es interesante lo que hace Jesús, hermanos, porque había una creencia popular, se creía en la cultura ¿sí? De Israel, en los días del Señor se creía esto, en los días ahí de Cristo, que cuando llegue el Mesías, Él iba a expulsar a todos los extranjeros del templo. Fíjate cómo la, la cultura o la filosofía o las ideas vacías y huecas que surgen en una sociedad se filtraron en la mente y en el corazón de muchos judíos. Ellos pensaban o creían, o sea, algo contrario a las Escrituras, porque lo que acabamos de leer
lo que ha sido profetizado es contrario a ese pensamiento popular de que el Mesías iba a expulsar a los extranjeros del templo. Ese era el exclusivismo de Israel, que Dios nunca quiso. Y lo interesante es que Jesús hace todo lo contrario. Él a quién expulsa? A los judíos que estaban allí usando el atrio de los gentiles para los expulsa. A ellos son los que expulsan. ¿Para qué? Para que ahora sí los gentiles puedan pasar, para que los gentiles puedan ocupar ese lugar en el día de la Pascua. ¿Quiénes eran gentiles? Gente como vos y como yo. Dice la Escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Yo le dije que hay dos pasajes que el Señor está usando. El otro pasaje se encuentra en Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7 es un texto, hermanos, que nosotros debemos mirar con mucha atención. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver con claridad qué fue lo que llenó de tristeza y de indignación el corazón del Señor Jesucristo ese día. Jeremías capítulo 7, verso 3, pueden buscar allí en sus Biblias. ¿Qué es lo que está haciendo Jeremías? Jeremías había proclamado un mensaje de juicio contra la nación de Israel por causa de su rebelión, por causa de sus pecados. Israel iba a ser invadida por los babilonios, Israel iba a ser llevada al exilio y de todo eso va a hablar el profeta Jeremías. Esa era la esencia del mensaje principal de este libro. Pero los judíos, hermanos, entendían que eso no iba a suceder. Lo que este hombre profetizaba, ellos creían que de ninguna manera eso iba a ocurrir, porque el templo del Señor estaba en medio de ellos. El templo del Señor se había convertido en una especie de resguardo, de protección para esa generación de judíos a los cuales Jeremías les habla. Era como una especie de amuleto que ellos tenían que los protegía del castigo de Dios. Y es por eso que Jeremías le va a ser contundente, o sea, Dios en los labios de Jeremías va a ser contundente, va a decir, versículo 3, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré, perdón, incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Verso 4. Déjenme que busco porque no tengo la referencia. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, hermanos, para no generar confusión. Siempre me gusta decir la traducción, pero bien. Esto dice el Señor Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra, pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Fíjense, el Señor lo que le está diciendo a esta generación de judíos es, no presten oído. No presten oído a los falsos pastores o a los falsos profetas que le dicen lo que ustedes quieren oír, que el juicio de Dios de ninguna manera va a caer sobre esta nación, de ninguna manera va a caer sobre Israel, porque esta es la nación, este es el pueblo que Él escogió para edificar su templo. Eso era lo que escuchaban ellos. Por eso el Señor dice, no escuchen, no se dejen engañar por aquellos que repiten, el templo del Señor está aquí, el Señor está aquí. Dice el verso 5, seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia, si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos. Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. Verso 8, no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí, en este lugar. Eso es una mentira, dice esta traducción. Versículo 9, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen y luego venir y presentarse
delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? Verso 11, ¿no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Ahí está la expresión que usa el Señor. Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Esta gente, hermanos, estos judíos, habían llegado a tener un corazón tan necio que ellos pensaban que ellos podían vivir como se les daba la gana. Total, con ir un día al templo del Señor, eso era suficiente para escapar del juicio de Dios, para escapar del castigo de Dios. Esa expresión cueva de ladrones es una expresión que tiene que ver con lo que pasaba en Jerusalén en esa época. Era una ciudad que estaba rodeada de cuevas que los ladrones aprovechaban después de cometer sus robos, no solamente para guardar lo que habían robado, sino también para esconderse y escapar de la justicia, escapar de la persecución. Ellos se escondían allí, escondían lo robado para que no los atrapen. Las cuevas les garantizaban a estos ladrones cierta seguridad. Ellos podían hasta dormir y vivir unos días, los días que sean necesarios, para luego salir y seguir cometiendo sus crímenes. Jeremías está diciendo que eso era exactamente lo que los judíos estaban haciendo en el templo. Y es lo que Jesús está diciendo a los judíos miles, cientos de años después, allí en su época. Ellos estaban amparados detrás de los rituales que llevaban adelante en el templo. Ellos estaban amparados detrás de las ceremonias para protegerse del castigo de Dios y seguir viviendo como se les daba la gana. Ellos habían convertido, como dice el Señor, el templo en una cueva de ladrones. Están haciendo un uso del templo que hacían los ladrones el uso de las cuevas allí en Jerusalén. Con toda esta información, hermanos, ahora nosotros sí podemos entender y podemos encontrar el sentido que tiene la maldición de la higuera en el contexto de nuestro pasaje. Porque Israel era como ese árbol, como un árbol frondoso, un árbol lleno de hojas. Ahí estaba el templo durante la Pascua, lleno de peregrinos, miles y miles de corderos siendo vendidos para los sacrificios en el altar. Todo parecía estar bien, pero en realidad no estaban produciendo ningún fruto como la higuera, no estaban produciendo ningún fruto para Dios, era una simple fachada de religiosidad, mucha religiosidad pero sin fruto. Y acá es donde yo quiero aplicar el texto y que pensemos un momento, que nos detengamos un momento, hermanos. Nosotros sabemos por la misma palabra de Dios que la salvación es solo por gracia, es solo por medio de la fe. Dice Pablo a los Efesios que no es por obra para que nadie se gloríe. Nosotros sabemos que la salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente cuando confiamos en los méritos de Cristo y en su obra de redención. Eso está claro, no quiero que haya confusión al respecto con lo que viene. Ahora bien, nosotros también sabemos, hermano, que todo aquel que realmente cree, todo aquel que realmente se arrepiente, manifiesta a través de sus frutos cuán real es su fe y cuán real es su arrepentimiento. Estas personas se estaban escondiendo detrás de actividades religiosas, detrás de rituales. Por eso hablamos de una vida ritualista en el pueblo de Israel, de una religión hueca, una religión vacía. ¿Y por qué? ¿Para qué hacían ellos eso? Para calmar sus conciencias, para después continuar esa vida de desenfreno, de idolatría, de pecado. Eso, hermanos, es jugar con lo sagrado. Por eso el título del sermón, eso es convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Me resguardo, me quedo al amparo para después seguir cometiendo mis delitos. Bajando el texto a tierra, hermanos, vivir durante la semana como un mundano y luego venir a la iglesia a calmar nuestra conciencia cantando hermosos himnos como los que acabamos de cantar, con nuestros ojos cerrados, con nuestros ojos aún emocionados. Eso es convertir, hermano, la casa de Dios en una cueva de ladrones. Eso es jugar con lo que Dios considera sagrado.
Eso es esconderse, podríamos decir, usando esta terminología, basándonos en el pueblo de Israel. Eso es esconderse detrás de una vida religiosa, una fachada de religión sin frutos. Dice el Señor en una ocasión en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios nos guarde, hermano, de ser ese tipo de pueblo. Yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta de la gravedad de la situación que plantea nuestro pasaje. La importancia, ¿se acuerdan que al principio en la introducción decíamos, qué importancia tiene, dónde radica, qué relación tienen estos pasajes, qué impacto tiene esto en nuestras vidas 2000 años después? Yo no sé si vos te das cuenta de la importancia de este pasaje, lo confrontador que es para nosotros hoy. No se trata de un lugar físico, no se trata del templo del Señor. El Señor nos está mostrando que tiene que ver con el corazón. Estas personas estaban en el lugar correcto, hermano. Estaban nada más y nada menos que en el templo del Señor, donde Dios derramaba su presencia allí. Ellos estaban en el lugar correcto, ellos decían las palabras correctas, ellos hacían las cosas correctas, ellos traían los sacrificios correctos. Pero ¿cuál era el problema de raíz? Su corazón. Lo que estaba dañado era el corazón, la incredulidad, el duro corazón de esta gente. ¿Y saben qué, hermanos? Nadie, absolutamente nadie de las personas que están acá, en este lugar, puede pensar que está exento de ese problema, por más año que tenga de ser creyente, por más año que tenga de ser miembro de esta iglesia local. Y como decíamos antes, por más servicio o ministerios que vos tengas, ninguno de nosotros, ninguno, yo primero en la lista, está exento de caer en esta situación, en esta condición. Este pasaje nos presenta, hermano, una seria advertencia de la posibilidad de parecer un creyente sin serlo. Y eso es terrible. Por eso es alarmante para todo lo que estamos, hermano. Lo que, usando el término de la higuera, sería estar lleno de hojas y no tener fruto. Esa es la urgencia, esa es la alarma que está sonando ahora en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay un pasaje que Pablo le va a escribir a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, va a decir, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ajá, ¿y en qué consisten esos tiempos peligrosos? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, hombres desenfrenados, hombres que no tienen moderación en su vida, en su carácter, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. ¿Quién es alguien impetuoso? Alguien impulsivo, alguien que es arrebatado, alguien que no considera las consecuencias de las decisiones que toma para su vida. Infatuado, dice Pablo. ¿Quién es alguien infatuado? Alguien engreído, alguien orgulloso, alguien que está cegado por una exagerada admiración propia, por un desenfrenado amor propio, afecto propio. Ese es alguien infatuado. Amadores de los deleites más que de Dios. Dice el verso 5 de 2 Timoteo 3, que tendrán apariencia de piedad, como la higuera. Parece que todo está bien, pero están muertos, están podridos por dentro. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice Pablo. Y es fuerte el imperativo que hay ahí. A estos evita. La nueva traducción viviente dice, aléjate de esa clase de individuos. La lenguaje actual, el verso 5 dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este pasaje, hermano? Que se puede tener apariencia de piedad. Eso es lo que está diciendo Pablo. El texto dice que la piedad es eficaz. La verdadera piedad hace algo. La verdadera piedad actúa.
Pero si los frutos, hermanos, no concuerdan con la piedad que vos profesás con tus labios, entonces, a la luz de la Escritura, es una piedad ineficaz, es una piedad peligrosa de lo que está diciendo la palabra, es una piedad falsa. Si tus frutos no están en concordancia con esa piedad que vos profesás, con esa piedad o esa apariencia que vos mostrás. Pablo le dice a Timoteo que debe evitar todo tipo de personas, que debe evitar, perdón, a este tipo de personas. ¿Por qué debe evitar Timoteo a este tipo de personas? Porque estas personas son destructivas y son autodestructivas porque se destruyen a sí mismos, pero también son nocivas para el resto de las personas. Repito, la lista está en 2 Timoteo 3, 1 al 4. Ahí está la gente que hay que evitar. ¿No? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Toda la lista que leímos recién. La piedad que no produce nada, hermanos, que no produce fruto, es peligrosa porque engaña al que posee ese tipo de piedad. La persona que cree que es algo que en realidad no es, se convierte esa persona en un daño para sí mismo, pero también en un daño para los que están a su alrededor, para aquellos que están observando, que están viendo la vida de esa persona y que piensan que eso es el cristianismo. Por eso Pablo le dice, evita, aléjate de ellos, son un foco de infección. Y la pregunta para nosotros hoy, hermanos, ¿cómo yo puedo saber que la piedad que yo profeso es una piedad real, verdadera, genuina, que es una piedad eficaz? ¿Cómo yo puedo darme cuenta, usando el ejemplo de la higuera, si soy una higuera que va a dar frutos o soy una higuera que solamente tiene apariencia de estar bien? Todo comienza, hermano, y quiero poner la atención para ya llegando al final del texto. Todo comienza con el arrepentimiento y la fe en la vida del creyente, no necesariamente del incrédulo. Primero quiero hablar del creyente. Todo comienza con el arrepentimiento y la fe. Esa es la puerta de entrada, ese es el camino para vivir a Cristo, para conocer a Cristo. Nadie puede buscar un Salvador si no entiende, si no reconoce que tiene la necesidad de ser salvado. Yo quiero que pensemos por un momento en el arrepentimiento bíblico, algo que tiene que formar parte de la vida diaria del creyente. La pregunta es, para todos los que estamos en este lugar, ¿vos te viste o te ves a vos mismo como un pecador que merece el infierno, que merece la condenación por causa de tus pecados? Esto es contracultural en el mundo evangélico de nuestro día. Hablar de pecado es malas palabras, pero la pregunta es pertinente, es relevante. ¿Te ves a vos mismo en esa condición? Porque si vos no te ves a vos mismo de esa forma, eso significa que vos no sos un cristiano. Entonces, partiendo de esa base, para que vos no llegues a hacer algo que crees que sos cuando en realidad no lo sos. Si no te ves a vos mismo como un pecador que merece la condenación eterna, o sea, no sos cristiano. Ahora, si vos te ves en esa condición como un pecador que necesita un glorioso Salvador, y ese glorioso Salvador sabemos que se proclama en el Evangelio, la pregunta de rigor es, ¿te arrepentiste de manera genuina de tus pecados delante del Señor? O sea, ¿hay un genuino, un real y un verdadero arrepentimiento? Arrepentirse genuinamente de nuestros pecados, hermanos, es reconocer que lo que nosotros tenemos son pecados, lisa y llanamente. A nosotros, por más que nos guste llamarle fallas, faltas, errores, debilidades y todos los adjetivos y títulos que vos puedas ponerle, arrepentirse genuinamente es reconocer que son pecados, transgresiones a la ley de Dios. Acuérdense, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo yo puedo saber que la apariencia que tengo no es falsa? ¿Cómo yo puedo saber que la piedad que profeso es una piedad eficaz como la que menciona Pablo en el texto?
Podríamos responder eso con una pregunta. ¿Vos vivís una vida de arrepentimiento genuino y real? ¿Vivís una vida de arrepentimiento genuino y real? ¿Por qué lo llevo al plano de vivir una vida? De este lado de la eternidad, hermano, nosotros nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a vivir sin pecado. La pregunta que nosotros debemos hacer no es si en verdad estamos luchando, batallando contra el pecado, que aún habita en nuestro corazón, aún después de nuestra conversión. ¿Vos te encontrás en tu día a día luchando con el pecado que hay en tu corazón, con la idolatría que hay en tu corazón, por ejemplo? Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Vos te encontrás luchando, por ejemplo, con el materialismo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Te encontrás luchando con el amor al dinero. El amor al dinero no es un pecado de ricos solamente. O sea, el amor al dinero es un pecado de pobres también. Vos te encontrás luchando con la avaricia, como en la lista de cosas que leíamos hoy, la avaricia, la vanagloria, la soberbia, etcétera. Porque la idea es que nosotros podamos identificar cuando nos paramos frente a un texto como este, si realmente nuestra piedad es real, es eficaz, es genuina, vivís una vida de arrepentimiento verdadero, tomás en serio tus pecados cuando los cometés, te causan vergüenza en la presencia de Dios, generan en vos un deseo de ser librado de una vez por todas de la presencia del pecado en tu vida. Porque si hay dolor por el pecado, eso es una muestra genuina de que hay un arrepentimiento real. Vos aceptás cuando con humildad, cuando otros corrigen tu pecado, cuando otros te reprenden en amor, o sos de esa persona que está continuamente autojustificándose. Estás justificando y argumentando todo lo que haces. Entonces, ¿cuál es uno de los frutos? ¿Cuál es uno de los frutos de la piedad eficaz o del arrepentimiento genuino? ¿Qué señal muestra a alguien que vive una piedad genuina y real, que desconfía de sí mismo? Vos desconfías de vos mismo porque sabés quién sos. Soy un tremendo pecador, el primero de todos, dice Pablo. Ese es un fruto, ese es un signo vital. Una persona que vive una vida de arrepentimiento desconfía de su propio juicio. Vos tenés que desconfiar de vos mismo. ¿Por qué? Porque el peor enemigo no está fuera de vos, el peor enemigo está en nuestro corazón. Todo esto, hermano, que estamos planteando, es necesario hacerlo. Es necesario ser confrontado con estos planteos, con estos interrogantes. Le decía, arrepentimiento y fe. Pensemos rápidamente en nuestra fe. Todo comienza, dijimos, con el arrepentimiento y la fe. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Qué pasa con tu fe? ¿En qué consiste tu fe? ¿Pusiste toda y absolutamente toda tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados? Y la respuesta a esa pregunta no es, sí, yo una vez hice la oración del pecador y ahí pasó. No, no, no. La pregunta es, ¿vos seguís confiando en Cristo como cuando hiciste la oración o como cuando pasó ese momento de tu conversión? ¿Seguís confiando en Cristo como al principio? No solo para tu salvación, sino también para tu santificación. En eso consiste la fe. ¿Seguís confiando en Él? ¿Podés ver en tu vida un sincero deseo de obedecer a Cristo, de obedecer su palabra, no perfectamente, porque dijimos de este lado de la eternidad no vamos a ser perfectos, pero sí genuinamente, sinceramente podemos agregarle a esa palabra, siendo reales, honestos, no hipócritas? Hay un deseo genuino de obedecer de manera sincera, no porque querramos ganar la aceptación de Dios, no, sino por el gozo y la gratitud de saber que ya hemos sido aceptados, de que ya hemos sido perdonados, de que ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Nuestra fe tiene que ver con reconocer, hermanos, que Dios es mucho más sabio que vos y que yo, que Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Dios es la perfección en todo su ser. Su palabra es quien lo da a conocer. Las Sagradas Escrituras nos hablan del Dios vivo y verdadero. Y su palabra, para un creyente que se ha arrepentido y que ha puesto su fe en Cristo, es suficiente, es todo lo que ese creyente necesita. Entonces la palabra
la pregunta, perdón, de rigor es, ¿amás la palabra de Dios? ¿Amás la palabra de Dios con un deseo genuino de obedecerla, de vivirla, de evidenciar esos frutos en tu vida? Eso es parte de nuestra fe, eso es parte de nuestra confianza en Cristo. Juan 14:23 dice, el que ama, mi palabra guardará. El que me ama, dice, mi palabra guardará. ¿Y saben qué? Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice, sino del Padre que me envió. O sea, es muy claro. O sea, el que ama busca guardar, busca obedecer de manera sincera, genuina la palabra. El que no ama al Señor. Entonces la pregunta es, ¿amás la palabra de Dios? Bajémoslo más a tierra. ¿Amás este lugar, esta iglesia local, donde la palabra de Dios se predica cada domingo? ¿Amás este lugar? Los judíos iban al templo, decíamos, cada semana, pero no para encontrarse con Dios. No iban al templo para escuchar al Dios de las Escrituras. Ellos iban al templo para calmar sus conciencias. Ellos habían convertido el templo en qué cosa? En una cueva de ladrones. Ellos jugaban con lo sagrado, dijimos. Pero vos no tenés que ser así. Yo no tengo que ser así. Entonces la pregunta es, ¿vos venís a esta iglesia con la expectativa de encontrarte con Dios y con su pueblo y cantar juntos con un corazón correcto? Escuchar la predicación de su palabra. La pregunta es, ¿ese es el anhelo de tu corazón durante la semana? ¿Estar con el pueblo del Señor? ¿Hacer todo lo posible para encontrarte con el pueblo del Señor, con la familia de la fe y adorar juntos? Esas son preguntas prácticas. ¿Mm? ¿Deseas durante la semana eso? ¿O cualquier excusa es válida para faltar, para no llevar adelante ese privilegio, esa responsabilidad que tenemos? Cuando la iglesia está reunida, especialmente en el Día del Señor, pero puede ser un miércoles, puede ser cualquier otra reunión oficial de la iglesia. La pregunta que vos tenés que hacerte y que yo tengo que hacerme es, ¿planificás tu vida? ¿Planificás tu vida, escuchá esto, para estar junto con tus hermanos en la casa de Dios? ¿O cualquier cosa o cualquier argumento es suficiente para considerar la posibilidad de tal vez ese día faltar? ¿Por qué pregunto esto, hermano? Porque todo lo que hacemos en este lugar no se trata del pastor, no se trata del diácono, no se trata de un hermanito en particular. Todo lo que hacemos en este lugar se trata de Cristo. O sea, solo Cristo. Se trata de creerle a Cristo. Acuérdense que estamos hablando de nuestra fe. Hablamos del arrepentimiento, ahora estamos hablando de la fe. Se trata de creerle a Cristo. Se trata de creerle a Jesús. No creer en, es creerle a Él. Hay mucho que dice creo en, pero es creerle a Jesús, es creerle a su palabra. Todo lo que ocurre en este contexto se trata de eso. Él es el centro de nuestras oraciones. Él es el centro de nuestra alabanza, de nuestra predicación. Él es el centro de nuestra comunión, de nuestros programas, de los planes que tenemos como iglesia local. Él es el centro de nuestros ministerios, de nuestras actividades. O sea, todo lo que ocurre tiene que ver con creerle a Él y conocerle a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que vino a darnos vida, dice la Escritura, y vida abundante. Esa es la vida abundante es la que se vive en santidad y en obediencia a la voluntad de Dios, en santidad y en obediencia a su palabra, no a mi corazón. O sea, vos si sos un creyente, vos no tenés que vivir en obediencia a tu corazón engañoso y pecaminoso. No, vos tenés que vivir en obediencia a la palabra de Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree, es decir, todo aquel que pone su fe en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, dice, esa persona es nacida de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, obedecemos su palabra, podríamos parafrasearlo. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, sus mandamientos no van a generar un daño, es lo que está diciendo. La palabra del Señor no va a dañar tu vida, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Esa es la victoria.
La fe que vence al mundo se titula en algunas traducciones. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, vos tenés que grabarte en tu cabeza esto. Los mandamientos del Señor, su palabra, no es gravosa. Lo que es gravosa, lo que es gravoso, lo que es pesado, lo que es doloroso, lo que genera daño, es el pecado que mora en vos, que mora en tu corazón y que te lleva fácilmente a desobedecer a Dios y a hallar gozo, tal vez, o placer en otras cosas. Repito, obedecer la palabra de Dios, dice la Escritura, no es gravoso. Nuestro corazón engañoso, eso sí. Dice el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Y la pregunta es, ¿tenemos esta convicción en nuestra mente? ¿Creemos realmente que los mandamientos del Señor son rectos? O sea, ¿se puede decir de vos que sos un creyente alegre? O sea, ¿la santidad en vos te genera alegría o genera una vida triste, aburrida, pésima? No, los mandamientos del Señor son rectos y eso trae alegría al corazón. Hay gente que asocia la santidad con una vida vacía, infeliz, una vida aburrida, pero la palabra de Dios dice que la santidad debe estar asociada con una vida alegre, con una vida feliz. Las personas que te rodean pueden ver en tu vida que vos cada vez te pareces más a Cristo y ya estás dejando de ser ese que conocían antes, digamos. Dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabes lo que es eso? Es un cuadro perfecto, glorioso de Jesús. Ese cuadro perfecto, glorioso, es de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es lo que el Espíritu Santo va formando en el corazón de aquellos que creen y que ponen su fe en Él. Miren la parte más rara, podríamos decir, del texto y con esto cerramos. La parte más irónica, podríamos llamarle. Verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Recordarán cómo termina la porción anterior? Jesús, con otras palabras lo dice, pero sale de la ciudad también. Que nosotros pudimos complementar el relato final de la porción pasada con Lucas. El Señor lloró en ese momento. Bueno, ahora están queriendo destruirlo al Señor, pero Él sale de la ciudad. Y esta es la parte más irónica, podríamos decir, o más extraordinaria. Buscaban para matarle los líderes religiosos. Fíjense que la maldición de la higuera, leímos, ocurre el día lunes. El Señor va a ser arrestado en la secuencia que vamos a ir viendo durante el resto de este evangelio. El Señor va a ser arrestado el jueves en la noche. Él va a ser juzgado de manera apresurada en la madrugada del viernes y va a ser específicamente y puntualmente crucificado durante la fiesta de la Pascua, durante la mañana. Sin darse cuenta, estos líderes religiosos de la nación lo que están haciendo es contribuir al cumplimiento del plan redentor de Dios. ¿A través de qué? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese plan, ¿qué plan? Ese plan que estaba simbolizado con todos esos corderos que eran sacrificados allí en el altar del templo. Eso iba a terminar. Al matar a Jesús, lo que va a ocurrir es que se va a poner un punto final a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Porque como dice la Escritura, con una sola ofrenda, Él hizo perfecto para siempre a los santificados, dice la palabra de Dios. Y me encanta porque un comentarista respecto de esto dice, al matar a Cristo, estos hombres apresuraron la muerte de la higuera, ¿no? Apresuraron el juicio sobre Israel. Allí se abrió un manantial de perdón, dice, que sigue abierto hasta el día de hoy para nosotros, hermanos. El perdón pleno y gratuito está escrito en cada gota de sangre que brotó del Calvario. Entonces, no son los rituales en el templo, no son los ministerios, no son la vida religiosa lo que uno necesita para ser salvo. No, es confiar únicamente en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de pecadores, pecadores como nosotros. Y dice la Escritura, todo aquel que en Él cree no se pierde,
sino que tiene vida eterna. Y interesante porque Marcos cierra allí esta porción y nos muestra de que no hay término medio. Dice, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes lo buscaban para matarle, porque tenían miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba admirando la doctrina, la enseñanza, cómo el Señor hablaba. Estos líderes no están indignados porque tal vez lo que pudo haber hecho Jesús o lo que pudo haber dicho Jesús tal vez deshonraba al templo desde su óptica. No están indignados por la actitud que están teniendo el Señor. O porque tal vez ellos lo pueden acusar de que está interpretando mal las escrituras. No, la razón por la que querían matarlo era porque tenían temor de que la gente fuera detrás de él. ¿Eh? Porque tenían temor de perder su posición de influencia, de autoridad. En otras palabras, estos hombres pensaban, si Cristo gana, nosotros perdemos. Ahora, si lo matamos, Cristo pierde y nosotros ganamos. Ese es el pensamiento que está teniendo esta gente. Muy bien, hermanos. Hasta acá llegamos con esta porción de texto del Evangelio de Marcos. Un texto profundo que debe confrontarnos seriamente. Dios nos ayude, Dios nos guarde de las consecuencias, como decíamos antes, de jugar con lo sagrado. Las consecuencias son serias, son drásticas, y este pasaje, hermanos, los ha demostrado.